Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Meses antes de que el país se abocara a lo más álgido de la contienda política de este año, diversos sectores sociales claman porque la disputa electoral sea de altura y de propuestas que favorezcan a la sociedad, al desarrollo y a la paz en general. Cada lunes el contenido de las prédicas católicas y evangélicas se suman a este llamado de ponderar la participación con la propuesta al electorado por encima del insulto y la ofensa. Así se ha expresado el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, líder de la Iglesia Católica en el país y de la Pastoral Social Cáritas, que ha demandado a la clase política un clima claro que aleje complicaciones que se podrían presentar el día de las elecciones generales. Postura que las iglesias evangélicas comparten al aconsejar a sus seguidores no votar por el desorden, señaló Evelio Reyes de la Iglesia Vida Abundante. Postura que las iglesias evangélicas comparten al aconsejar a sus seguidores no votar por el desorden, señaló Evelio Reyes de la Iglesia Vida Abundante, postura a la que hoy se adhiere la campaña de comercio e industria de Tegucigalpa en una reunión con el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Miembros de la Iglesia Evangélica dicen que quieren resolver algunas situaciones que se debaten en medios de comunicación y además quieren coordinar la ayuda y participación de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en el proceso electoral. Así también el empresario Guy de Pierrefou, tras el encuentro con funcionarios electorales, pide coordinar la ayuda o participación de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en el proceso electoral. En los comicios del 26 de noviembre próximo, los hondureños aptos para el sufragio escogerán a un presidente y 3 designados presidenciales, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales. Las elecciones de este año traen ingredientes insólitos a las anteriores porque lleva impresa el sello indeleble de la reelección presidencial, la franca recuperación del Partido Liberal y una coalición opositora al gobierno que irrumpe, más la presencia de partidos minoritarios. Sin embargo, el contexto político se ha ido cargando de confrontaciones interminables sobre la reelección, la idoneidad de Nasrallah por la candidatura de la alianza y la desconfianza del Partido Liberal en la transparencia del proceso. Las propuestas aún están a la espera mientras se extrañan arreglos de altura frente a necesidades del pueblo y el futuro del país. A la par de condenar la violencia que brota ocasionalmente de la sociedad hondureña, la Grey Católica repudia conductas equivocadas de candidatos que piensan que todo se vale para alcanzar el poder. Llegará el día en que tendrán que dar cuentas al Creador, destacó el cardenal Rodríguez, como los 4 jinetes del apocalipsis identificados por Cáritas y que crispan el ambiente preelectoral en el país. Una red de pactos políticos nefastos, la inestabilidad política y la reelección presidencial según la visión de la social pastoral Cáritas. Para la entrevista les informó Amanda Mena y Diana Escalante. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Buenos días, Honduras, es un gusto saludarlos. Hoy hay una importante conferencia de prensa que queremos invitar a todos los colegas periodistas. Es una conferencia de prensa que se va a desarrollar en la Basílica de la Señora de Suyapa, hoy miércoles 9 de agosto a las 10:30 de la mañana. Su eminencia Óscar Andrés, el cardenal Rodríguez Maradiaga, arzobispo metropolitano, su excelencia Monseñor Ángel Garachana, obispo de la diócesis de San Pedro Sula, y don Jorge Canaguati Larach, coordinador del comité organizador de la exposición. ¿Quién es el hombre de la sábana? Tienen el agrado de invitarle a la conferencia de prensa donde se brindará toda la información relevante sobre la exposición y conferencias magistrales de la réplica más importante del cristianismo, la Sábana Santa de Turín. Repito, esta conferencia de prensa es hoy, miércoles a las 10:30 de la mañana en
el atrio de la Basílica Nuestra de la Señora de Suyapa. Invita al cardenal Óscar Andrés Rodríguez, Monseñor Ángel Garachana y don Jorge Canaguati Larach como coordinador del comité organizador de la exposición. Invitados todos los colegas a partir de las 10:30 de la mañana en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, acá en Tegucigalpa. Bien, recuerde, si va a salir, puede seguir escuchando el programa a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 usted La Ceiba, todo el litoral atlántico, y la 90.3 en la Sultana del Sur, Choluteca. Conmigo el diputado José Osvaldo Ramos Soto, aspirante a reelegirse. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, José Raúl. Muy buenos días a su inmenso teleauditorio. Es un privilegio estar en este plató con el abogado Barrientos. El abogado Juan Carlos Barrientos es abogado de profesión, maestro universitario, también es diputado, aspirante a diputado suplente por el Partido Liberal de Honduras. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días al maestro Ramos Soto. Un placer, un gusto estar aquí saludando. Bien, empieza a calentarse la campaña. Abogado, usted fue candidato a la presidencia. ¿Cómo visualiza cómo va a ser esta campaña? Bueno, hay 9 partidos, 10 por todos. Es inédita esta elección, 9 partidos. Pero se menciona que el partido, y lo dicen las encuestas, que el Partido Liberal, el Partido Nacional y la alianza de la oposición son los más fuertes. ¿Cómo visualiza esta campaña de acuerdo a los últimos acontecimientos? José Raúl, es una verdad de perogrullo que los hondureños somos muy apasionados a la política. Durante más de 100 años solo hubo 2 instituciones políticas. El Partido Nacional, que es la institución más antigua, fundada en la última década del siglo XIX, 1891, y el Partido Nacional en el siglo XX, en sus albores, en el año de 1902. Hoy, como usted lo acaba de expresar, aparecen en el escenario previo al proceso de elecciones que deberá culminar el domingo 26 de noviembre, muchos más partidos políticos. Pero usted lo afirma y constituye una realidad que solo hay 3 fuerzas políticas con verdaderas opciones de poder optar al triunfo electoral. Es importante decir que en las primeras 2 semanas se ha observado un clima con temperaturas calientes. Siempre he creído yo que la política, como afirmaba Franklin Delano Roosevelt, es el arte de hacer posible lo deseable. Y la democracia sigue siendo, mientras no se invente una forma mejor de gobernar la sociedad, la forma de gobierno más adecuada. Pero la democracia implica tener cultura, tener responsabilidades, respeto hacia el adversario en las trincheras cívicas, respetar un planteamiento de un partido político opositor no significa alabanzas, pero tampoco vituperio. Hay que hacer crítica edificante, crítica constructiva, orientada a afirmar con razones lógicas, fincadas en tesis bien desarrolladas, por qué un partido tiene el derecho de demandar no solo a sus miembros, a sus militantes y a sus simpatizantes que lo apoyen, que eso se da como un hecho. Pero no se gana únicamente con la gente de un partido, sino que hay que hacerle una propuesta congruente con los problemas de un momento histórico determinado. En este caso, el año 2017
frente a las expectativas de un nuevo cuatrenio. Tengo que decir, si yo soy el candidato de mi partido, qué es lo que quiero yo para el pueblo hondureño en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia del desarrollo de la infraestructura, en materia de generación de empleo, en materia de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Y tienen que ser planteamientos que no constituyan una utopía, una quimera, sino producto del análisis de la realidad que adolece la sociedad en este momento histórico. Y los otros partidos, por su propia idiosincrasia, tienen que hacer planteamientos no iguales, pero sí que pueden contrastar frente a la posición y la tesis de otros partidos. Es muy difícil en un país como Honduras, José Raúl y pueblo hondureño, establecer criterios axiológicos, principios valorativos que no se finquen en la realidad. Pero eso no implica que si yo estoy debatiendo, por ejemplo, con el abogado Juan Carlos Barrientos, debo venir a descalificarlo, debo venir a meterme en su vida privada. El tema tiene que ser el partido político, decir por qué mi candidato, por qué mis candidatos realmente merecen el apoyo popular, por sus calificaciones, por sus ejecutorias, por su profesionalismo, por su amor entrañable al país, no únicamente a su partido. Y los otros partidos hagan lo mismo. Entonces, yo pienso que es fundamental. Y yo quiero decir como corolario, porque usted decía a manera de prefacio, cuando me presentaba, que yo fui candidato a la presidencia de la República. Y yo me enfrenté a una persona que yo era jefe de él como decano de la Facultad de Derecho y como rector. Pero éramos compañeros. Yo tenía 44 años y Carlos Roberto Reina, mi amigo, que Dios en la gloria lo tenga, tenía 68 años. Había discrepancias. A mí me autodenominaban la locomotora y era el gallo colorado. Y las pasadas es que de repente iba el ferrocarril y desplumaba el gallo. Y venía Carlos Roberto y el Partido Liberal y le ponía algunas trampas a los rieles para que yo me descarrilara. Pero platicábamos, nos reuníamos con Olvan Valladares, que era candidato del Pino, con Marco Orlando Iriarte, que en paz descanse, con Carlos Roberto, y platicábamos. Y obviamente siempre hay una que otra chinita y problemas, pero yo quiero hacer un llamado a la concordia, a la fraternidad, al amor entrañable a Honduras. Yo no voy a decir que todos los liberales son malos o que todos los de la alianza son malos y que solo somos buenos los del Partido Nacional. Hay la inmensa mayoría de personas, mujeres y hombres, jóvenes y personas ya de mayor edad, que son buenas personas. Excepcionalmente son pocas las personas que de repente no merecen ostentar una posición de elección popular y desempeñarse en cargos como mandatario del pueblo a nivel de presidentes, a nivel de designados, a nivel de diputados al Parlamento Centroamericano, al Congreso Nacional, alcaldes o miembros de las corporaciones municipales. Yo hago un llamado fraterno desde lo profundo de mi corazón a todos para que obremos con buen juicio, con tino, con ponderación, con lealtad al pueblo hondureño. Cuando yo fui candidato, yo busqué como mi consejero espiritual, porque soy católico, apostólico y romano, al hoy cardenal de la República, del pueblo hondureño, a su eminencia reverendísima Oscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga. Y siempre le preguntaba sobre temas en los cuales yo tenía algunas dudas, algunas vacilaciones y algunas reticencias. Gracias, abogado. ¿Qué piensa, abogado Juan Carlos Barrientos, de la campaña? ¿Cómo se va a desarrollar? El mismo cardenal, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien citaba hace un momento el abogado José Osvaldo Ramos Soto, ha llamado a la cordura, que hayan propuestas y que no nos ataquemos entre unos y otros producto de la política. Fíjese, Raúl, que esta campaña hasta el momento está asignada prácticamente por una orfandad de propuestas.
usted no va a encontrar más que señalamientos de errores o señalamientos puntuales de circunstancias que están lacerando la economía, la seguridad o la salud dentro del Estado, pero no hay candidaturas que puntualmente digan yo ofrezco esto o yo señalo esta solución o tengo esta propuesta puntual para poder solventar estos problemas, y se han dedicado prácticamente a alimentar el morbo dentro de la sociedad, porque hay un sector fuerte dentro de la campaña política que se dedica al insulto, se dedica a la diatriba, se dedica a, como decía el abogado Ramos Soto, a meterse en la vida personal de los candidatos, y yo siento que esto lo hacen como una forma de establecer mediáticamente alguna elevación de perfil, porque hay gran parte de la población en los sectores populares que les gusta ver estas confrontaciones, se alegran. Por ejemplo, la semana pasada hubo un programa de un foro de opinión y ahí se produjo todo un show enfrentativo entre dos candidatos a diputados, donde hasta llevaban carteles y señalaban con epítetos fuertes al otro candidato, diciéndole que era asesino, que había matado gente, y este tipo de cosas, lógicamente alimentando el morbo, lo que hacen es provocar precisamente en la sociedad hondureña una polarización donde los ánimos se caldean y mucha gente no entiende de que en las altas cúpulas los líderes políticos negocian, porque es algo normal, es algo natural, platican, dialogan, se ponen de acuerdo, y en determinado momento la gente que anda como activista o que anda como simpatizante, anda con los nervios crispados, y de repente ven en cualquier adversario político a un enemigo y a una persona a la cual hay que atacar, hay que destruir y hay que minarle totalmente la personalidad, y eso lógicamente contribuye a que esta campaña política hasta el momento esté más virulenta que otras campañas. Yo no había visto tanto enfrentamiento, tanto aspecto inclusive de repudio y de odio, porque estamos creando condiciones que inclusive están llevándonos a comentar aspectos como por ejemplo lo que está pasando en Venezuela, donde se están haciendo inclusive transpolaciones de lo que pasa en Venezuela y lo que podría pasar en Honduras, y personas que están en contra de lo que ocurre en Venezuela, que lo critican, y otras que más bien lo alaban, lo apoyan y lo consideran como algo viable. Y yo siento que estamos volviendo a los mismos puntos de la campaña política anterior, donde básicamente el esquema político para el pueblo hondureño estaba centrado entre la extrema derecha, personificada por el actual presidente, y la gente que tiene simpatías por la izquierda, considerados como personas afines al extinto Hugo Chávez, y se polariza la campaña entre esos dos extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, dejándonos por otro lado a las personas que tenemos una mentalidad no extremista en una orfandad total, porque al no haber una identificación ni con la extrema derecha ni con la izquierda, habemos un fuerte sector dentro de la población, que somos más del 45% de los ciudadanos, que no tenemos una figuración política extrema y que no tenemos tampoco la oportunidad de poder considerar o de poder analizar propuestas formales que nos lleven a la escogencia del mejor candidato para gobernar Honduras. Esta circunstancia, Raúl, de no tener la seguridad de escogencia de un buen candidato, es porque al sembrarnos el miedo entre la izquierda y la derecha, la mayoría de las personas se inclinan por que en Honduras haya paz, haya tranquilidad, y lógicamente a no votar por aquellas personas que son extremistas. Sí, aquí
la gente ya comienza a enviarme mensajes. Hola Raúl, está el maestro y el alumno, el abogado Ramos y el abogado Barrientos. Consúltele su punto de vista de la reelección y el fallo de la Corte. Primero, abogado Ramos. Evidentemente que eso es cosa juzgada. Volver a escarbar una situación de esas viene, pienso yo, a incrementar los enconos y las discrepancias en la sociedad hondureña. Esa sentencia fue proferida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anterior, integrada por 3 jueces de filiación del Partido Liberal y los otros 2 del Partido Nacional. Independientemente de cualquier criterio sobre si unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, esa situación ya es cosa juzgada, ya no cabe ningún recurso, ya se inició la campaña electoral, el presidente de la República, el abogado don Juan Orlando Hernández Alvarado, fue aprobado por la convención del partido después de un proceso de elecciones primarias como el candidato del Partido Nacional de Honduras. Evidentemente, esta situación ya está consumada. Yo pienso que será el pueblo hondureño, más bien los ciudadanos, las mujeres y los hombres mayores de 18 años, los que van a determinar el domingo 26 de noviembre si apoyan a el candidato y actual presidente de la República, que es mi candidato. Yo soy nacionalista, el Partido Nacional es mi partido, a él le profeso lealtad y de él espero siempre seguir recibiendo la inspiración y la fuerza política y moral para contribuir a su victoria. Obviamente, repito, yo pondero, yo evidencio las virtudes, el talento, las capacidades, la devoción y el amor a la patria de mi candidato. Pero eso no es óbice para que yo venga a insultar a los otros candidatos de los otros partidos. Yo pienso que lo importante no es el vituperio hacia la oposición y la alabanza a mi candidato. El presidente Hernández Alvarado es un líder joven y yo quiero expresarle que lo conozco desde hace mucho tiempo. Fue diputado, se desempeñó como secretario del Congreso cuando el presidente de la Cámara era el posterior presidente de la República, licenciado Porfirio Lobo Sosa, y el presidente de la República, el licenciado don Ricardo Maduro Lloes, y lo hizo con excelencia, con méritos, con capacidad, con erudición, con estudio reflexivo y profundo. En el gobierno del presidente Lobo Sosa, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, a pesar de su juventud, se desempeñó como presidente del órgano legislativo del Estado, con iguales capacidades, con méritos y desempeños profesionales y políticos de altura. Y ahora es el presidente de la República. Y yo no soy sobaleva, yo se lo he dicho a él personalmente. No me gusta andar visitándolo todos los días ni hablándolo, empero cuando tengo la oportunidad de expresar a través del diálogo civilizado y fecundo, cordial, le expreso mis preocupaciones y le digo, mire, estas cosas las está haciendo muy bien. Su desempeño como presidente es excelente. Hay algunas cosas en que existen algunas falencias en su desempeño. Si le permitimos a un presidente 4 años más para poder culminar aquellas cosas que estén como la Sinfonía de Schubert todavía inconclusas, él está figurando, buscando esa reelección, no para enriquecerse, sino que para quedar entre la historia como un presidente que tuvo un desempeño en beneficio del pueblo hondureño.
Yo quiero decirle algo a usted, el licenciado Valladares, y también al abogado Juan Carlos Barrientos. Hay veces, hay quejas de la gente cuando el presidente, por ejemplo, construye casas para la gente pobre, o cuando construye pisos, cuando construye servicios sanitarios excusados, cuando hace algún desempeño en beneficio de todos. Y es que esos son de otro partido. Le dice mi gente, la gente del partido. Es que esos no han trabajado y lo viven criticando. Y el presidente dice, pero son hondureños. Ustedes tienen que entender que yo soy presidente de la República. Yo dejé de ser el candidato cuando me eligieron. En mi corazoncito y en mi mente no puedo olvidar a la gente de mi partido. Pero hay otra parte de mi mente que me dice, Juan Orlando, tú eres el presidente de la República y el mandato que te dieron los hondureños, los ciudadanos de la patria, es para gobernar para todos. Y esa parte sensible, licenciado Valladares y abogado Barrientos, es muy importante. Y yo miro a este muchacho que no descansa, día y noche anda trabajando. Y va a las aldeas, a los caseríos, a las montañas, a los valles, a los barrios y colonias. Mire, aquí en Tegucigalpa vaya a ver el desempeño que hace el presidente Hernández y el alcalde Nasri Azfura, Tito Papi a la orden. Vaya a ver esos barrios donde existían calles llenas de polvo en verano y lodo en invierno, ahora con una obra de infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario y con concreto hidráulico con un espesor grande. Les cambia la vida a todas esas personas. Es muy importante la remodelación de centros hospitalarios, de escuelas. Ahí ando yo con el doctor Mario René Pineda Valle, con IDECOAS, con el licenciado Lisandro Rosales, haciendo un montón de cuestiones. Que hay otros funcionarios, le voy a decir, y a mí me molesta, que se les sube a la cabeza el cargo. Y yo lo digo, pero la mayor parte de las personas que están allí son gente entregada a la causa del pueblo. Usted me pregunta sobre qué opino de la reelección. Y el corolario es que ya se dio. Pero la reelección va a ser convalidada con la elección del 26 de noviembre. Si los hondureños le dan el voto a Juan Orlando, estarán de acuerdo en que la reelección fue una decisión de la Corte para fortalecer el desarrollo económico y social del país. Yo creo que si usted mira el mundo, hay reelección en casi todos los países del mundo civilizado. Van a decir, pero es que el procedimiento no es el correcto. Mire, la Sala de lo Constitucional es la viva voz de la Constitución. La Sala de lo Constitucional puede o no equivocarse, pero ahí está la sentencia. Y yo pienso que será la historia al final quien determine en Honduras si fue correcta o no correcta la decisión. Ya va a ver usted al presidente Zelaya, después de que Juan Orlando esté a punto de terminar su segundo mandato y cuando el Tribunal Supremo Electoral convoque elecciones, ahí se va a postular a la reelección presidencial. Bien. ¿Está de acuerdo usted? No, no estoy de acuerdo. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho y en mi ejercicio docente, en mi clase de Derecho Constitucional, estudiando el artículo 374 de la Constitución, ahí dice de que no se podrá reformar en ningún caso, entre otros, el tema de que no puede ser presidente de la República quien ya lo haya sido anteriormente a cualquier título. Entonces, esta circunstancia implica de que el tema de la reelección presidencial en Honduras es un tema irreformable, es un tema pétreo, es un tema intangible, que no tiene facultades legales la Sala de lo Constitucional para alterarlo, para modificarlo o para reformarlo. Esa circunstancia abusiva implica de que esa sentencia es nula, de pleno derecho,
porque el artículo 321 de la Constitución de la República dice que los funcionarios públicos, y en este caso los magistrados de la Sala de lo Constitucional son funcionarios públicos, no tienen más atribuciones que las que expresamente les confiere la ley. Cualquier acto que realicen fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad legal. Estos señores tienen una responsabilidad inclusive de tipo penal, porque han cometido abuso de autoridad, porque se han sobrevalorado y sobredimensionado en sus funciones legales y han alterado principios constitucionales que no tienen la facultad de hacerlo. Inclusive en uno de los considerandos de la misma sentencia, la Sala aduce de que al no tener facultades de derogar o de cambiar la Constitución, lo que hacen es los artículos que prohíben la reelección dejarlos inaplicables, es decir, que van a estar ahí en la Constitución pero que no se van a poder aplicar. Eso es algo completamente increíble. Nosotros somos el hazmerreír de la comunidad jurídica internacional. En Honduras hubo hace poco... ¿Somos el hazmerreír, perdón, abogado? De la comunidad jurídica internacional. Hubo un congreso de Derecho Constitucional en Ciudad Universitaria hace un par de meses y vinieron juristas internacionales muy reconocidos en el plano constitucional y dijeron que miraban con total descrédito el hecho de que en Honduras se haya implantado una doctrina en materia de derechos humanos donde la reelección es un derecho humano. Ese es un desaguisado tremendo. ¿Cómo la reelección puede convertirse en un derecho humano? Los derechos humanos tienen la característica primigenia y formal de que son derechos universales. Es decir, que un derecho humano no va a ser solo para Juan Carlos Barrientos, sino que va a ser un derecho para toda la colectividad, para todas las personas que viven dentro de un Estado, dentro de una comunidad. Pero la reelección es un derecho que únicamente le compete a 6 personas. Son 6 personas las únicas que pueden optar a tener derecho a una reelección en Honduras. Entonces, esa sentencia alega de que se violentó el derecho a elegir y ser electo como derecho político y por tanto derecho humano, y que esa circunstancia es la que permite en un control de convencionalidad, analizando los tratados que Honduras ha suscrito en materia de derechos humanos, declarar de que se está violentando un derecho humano, como es el derecho a elegir y ser electo, y por tanto la reelección es un derecho humano. Entonces, esa barbaridad jurídica es lo que nos tiene abocados a nosotros en un sistema donde a la fuerza, a la brava, han querido introducir la reelección del actual presidente de la República para de esa manera violentar los principios constitucionales. ¿Cómo es posible que 5 personas que forman una sala, que no fueron ni tan siquiera electos por el pueblo hondureño en elecciones populares, sino que fueron nominados y electos en elecciones de segundo grado por el Congreso Nacional, vengan a alterar el espíritu de la Constitución cuando ni el Congreso Nacional tiene facultades para derogar artículos pétreos de la Constitución? Mire, Raúl, el problema en Honduras no es la reelección. Nosotros no podemos satanizar la figura de la reelección. El problema es el camino erróneo, el camino equivocado, el camino violatorio de la ley que utilizaron para aprobar la reelección. ¿Por qué no convocaron al pueblo hondureño a un proceso de plebiscito, donde le consultaron al pueblo hondureño o le consultaban al pueblo hondureño si era factible proceder a reformar el artículo pétreo que hablaba de que en Honduras no se puede reformar el tema de la reelección presidencial? ¿Por qué no se hizo un referéndum para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que a través de una constituyente se produjera la reforma del artículo pétreo? Porque le tienen temor a la consulta popular, porque saben que más del 70% del pueblo hondureño está en contra del proceso reeleccionario. Procesos que vienen en definitiva a crear un empañamiento dentro de lo que es el actual proceso electoral. Este es un proceso sui generis porque está participando de manera ilegal un candidato. Es cierto que hay una sentencia que, como decía el abogado Ramos Soto, bien o mal, nos guste o no nos guste, al fin y al cabo es una sentencia, pero es una sentencia violatoria totalmente de cualquier espíritu legal, y cualquier persona que analiza estas cosas desapasionadamente, sin sesgo político, va a llegar a la misma conclusión. Yo creo, Raúl,
que estas cosas nosotros debemos de analizarlas porque estamos frente a un descrédito del proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral no debió de haber inscrito la candidatura de Juan Orlando Hernández, al punto de que en los últimos tiempos las decisiones del tribunal han sido por unanimidad y esta vez fue por mayoría porque uno de los magistrados votó en contra, razonando su voto en este mismo sentido. Los demás partidos políticos ya sabemos nosotros que Libre, Manuel Zelaya Rosales, tiene una doble agenda. Él toda la vida ha pretendido la reelección, lo quiso hacer de manera ilegal con la cuarta urna en el año 2009 y precisamente eso fue lo que motivó su salida del poder. Entonces, lógicamente, ahorita que Juan Orlando ha logrado por medios ilegales y con subterfugios aprobar la reelección, claro que Manuel Zelaya debe estar contentísimo, porque eso finaliza y cumple con la agenda que él tenía en el año 2009 con la cuarta urna. Y a no dudarlo, se va a presentar también al proceso electoral para la reelección. Inclusive, antes de que se estableciese dentro de la alianza la candidatura de Salvador Narrala, él anduvo promoviendo a lo interno del Libre una consulta popular para que la gente opinara sobre la reelección y sobre la posibilidad de que él participara en un proceso electoral contra Juan Orlando Hernández. Lógicamente tuvo mucho anticuerpo dentro de su mismo partido y optó por después poner como candidata presidencial a su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, y después quitando a Xiomara, poniendo a Salvador, pero él siempre mantiene latentes esos principios de reelección. Estos principios de reelección que en América se han convertido en un virus. Si no vea usted, por ejemplo, a Daniel Ortega, que ya lleva más reelecciones y ya está alcanzando en periodos de gobierno a la dinastía de los Somoza, donde resultó peor el remedio que la enfermedad, o vea a Evo Morales, que no quiere abandonar el poder, vea, por ejemplo, las reelecciones continuas que se presentan en Venezuela con Chávez, en Ecuador Correa se religió, en Argentina se quiso reelegir la señora Kirchner, en fin, Lula, si no tuviera ese proceso criminal que tiene pendiente, no se religió, pero se quería volver otra vez a lanzar como candidato presidencial porque el poder es adictivo, Raúl. La gente que alcanza el poder no es que se andan sacrificando por Honduras ni que andan ahí trabajando incansablemente por Honduras porque tienen vocación de mártires, ¿verdad? O vocación de salvadores de la patria. Lo que pasa es que se enamoran del poder y después no se quieren bajar del poder, quieren estar eternamente ahí sacrificándose por Honduras. Y esas cosas, Raúl, el pueblo hondureño tiene que ser crítico, tiene que ser objetivo y, como decía el abogado Ramos Soto, pensar en Honduras primero y después pensar en el beneficio personal que pueden obtener manteniéndose enquistados en el poder, porque yo le voy a decir una cosa, si es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos que a mí me limiten mi participación política y que me digan a mí que yo no me puedo reelegir porque violenta mis derechos humanos, lo mismo voy a alegar cuando me quiera lanzar en la segunda reelección y después voy a ir a la tercera y después voy a ir a la cuarta, porque yo tengo derecho. Porque la Constitución me señala que yo tengo derecho a elegir y ser electo y eso es un derecho humano, de tal manera que me puedo reelegir 20 veces, porque tengo derecho constitucional a reelegirme según la teoría inédita de la Sala de lo Constitucional de que la reelección es un derecho humano. José Raúl, sí. Yo creo que es muy interesante. Solo quiero decir algo. Hoy tengo dos abogados connotados en la vida nacional, maestros universitarios constitucionalistas, no están de acuerdo. El tema, José Raúl, es muy importante para efectos de cultura y de información del pueblo hondureño, porque el tema ya es cosa juzgada, ya fue aprobada por la Sala de lo Constitucional de la Corte y estamos en proceso ya de las elecciones con el presidente de la República que va a su reelección, pero él se va a someter a la voluntad del pueblo hondureño y debe ser el pueblo hondureño el que emita su voluntad, va a decir si él merece estar un periodo más en el gobierno por sus ejecutorias buenas
otros dirán que no. Yo pienso que el tema es importante como un análisis histórico, pero también es importante formar la conciencia cívica del pueblo hondureño en materia de ciencia política y constitucional. Yo no sé si el pueblo hondureño sabe que cuando el 21 de octubre de 1956 se depuso el gobierno de facto del perito mercantil Julio Lozano Díaz y accedió por primera vez en la historia las Fuerzas Armadas al poder con la Junta Militar de Gobierno presidida por el general don Roque J. Rodríguez, el teniente coronel de aviación don Héctor Carraccioli Moncada y el mayor ingeniero Roberto Gálvez Barnes, se convocó a los ciudadanos de Honduras como poder constituyente derivado para que eligieran una asamblea nacional constituyente que redactara una nueva constitución, ya que con la situación de patología política ocurrida, se rompió la Constitución de 1936. Fueron a elecciones el Partido Liberal y el Partido Nacional de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene por propósito único y exclusivo redactar el texto de una nueva Constitución. Ganó la mayoría de diputados constituyentes el partido más antiguo de Honduras, el Partido Liberal, y perdió el Partido Nacional el número de mandatarios a la Asamblea Constituyente. Y no hicieron la Constitución primero, que era el mandato para el cual habían sido electos los compatriotas del Partido Liberal, sino que previo eligieron al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el doctor don José Ramón Villeda Morales, ¿verdad?, que era una figura joven del Partido Liberal que eclosionó en 1954, ya sustituyendo al líder, al autor de la minuta doctrinaria y de la ideología liberal, el abogado José Ángel Zúñiga Huete. Y Villeda Morales era el presidente de la Asamblea Constituyente, el abogado Héctor Orlando Gómez Cisneros, miembro de la directiva, el abogado Miguel Alfonso Cubero da Costa. ¿Y qué hicieron primero? Eligieron presidente al doctor José Ramón Villeda Morales, eligieron los designados a la presidencia de la República, eligieron la Corte Suprema de Justicia, eligieron el Procurador General de la República y el Tribunal Superior de Cuentas, del cual se hablaba en la Constitución del 36, fue cambiado su nombre por la Contraloría General de la República y eligieron el Contralor y el Subcontralor. Y después hicieron la Constitución de la República. Y una vez que hicieron la Constitución de la República, no convocaron a elecciones de diputados al Congreso Nacional, sino que convirtieron la Asamblea Nacional Constituyente, poder primigenio y fundamental, en Congreso ordinario. Pero el corolario, el ergo, en la Constitución de diciembre de 1957 se permite la reelección. Ahí hay un artículo muy parecido al actual 239 que decía: el presidente de la República no puede desempeñarse para el periodo siguiente. O sea que estaban permitiendo la reelección alterna. Pero ¿qué pasó cuando se rompió el orden constitucional y se depuso el gobierno de la Segunda República del doctor don José Ramón Villeda Morales? E intervinieron las Fuerzas Armadas por segunda vez en la historia con un golpe de Estado que llevó al poder al general Osvaldo López Arellano. Vinieron y gobernó López Arellano por 2 años y luego convoca otra constituyente y se redacta así la Constitución de 1965. Y en la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el abogado don Mario Enrique Rivera López, padre de mi amigo Antonio César Rivera Callejas, y mi gran amigo
Chano. Mario Enrique Rivera López, y padre de Chano y de Laura y de todos ellos, ¿verdad? Y esposo de doña Isabel. Hacen lo mismo. O sea, eligen al general Osvaldo López Arellano en la Asamblea Constituyente, emulando lo de la Constituyente de 1957, que había elegido a José Ramón Videla Morales, y después hacen los nombramientos ahí de la Corte Suprema, procurador, contralor, subcontralor, etcétera, y después hacen la Constitución y convierten la Asamblea Constituyente en Congreso Ordinario. Pero el tema que quiero subrayar y destacar es que el artículo ese 239 ya le quitaron la reelección. Ya no decía, no puede ser presidente para el periodo siguiente. ¿Por qué? La política. ¿Quién era el líder más conspicuo en la oposición? Seguía siendo José Ramón Videla Morales. Y entonces ellos, me imagino que pusieron a pensar, hombre, y si ponemos esto, estamos autorizando al doctor Videla Morales para que vuelva a reelegirse. Y usted sabe que se quitó, y luego el candidato del Partido Liberal en el periodo próximo apareció el doctor Modesto Rodas Alvarado, que era el candidato que se le frustró precisamente con el golpe de Estado del 3 de octubre de 1963. Y era un gran líder. Pero él murió antes de ser candidato y el doctor Suazo Córdoba resultó coyunturalmente el presidente. Entonces le hago porque es la historia de lo que es Honduras. Me dice un televidente, muy buenas. Mis respetos para los dos invitados. Una pregunta, lo que el abogado Ramos Soto está queriendo decir que se puede violar la Constitución mientras se tenga poder, y como eso ya pasó, entonces ya no se debe castigar ni es delito porque ya pasó. No, mire, yo le contesto, eso no es cierto lo que él está afirmando, ¿verdad? Aquí la decisión es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un poder constituido de la Sala de lo Constitucional. Como afirmaba el abogado Juan Carlos Barrientos, eso está ahí. Unos dirán es violación constitucional, los que se oponen y con argumentos, y otros que sostienen la antítesis, no está bien, ya se hizo. Perdone que la interrumpa. Sí, abogado Juan Carlos, es que la gente, la verdad, con la presencia de ustedes, cuando fue mi maestro, el abogado Ramos Soto dijo que los artículos pétreos eran pétreos y que solo una constituyente los podía cambiar. ¿Qué piensa de lo que ha dicho el abogado? No, mire, yo estoy de acuerdo en la sinopsis que él ha hecho de las constituciones del 57, de la constitución del 65, toda la génesis de la caída de don Julio Lozano Díaz y la constitucionalización de Osvaldo López Arellano, que da golpe de Estado el 3 de octubre de 1963. Esto lo que hace es comprobar de que la política influye notablemente en la redacción de los textos constitucionales y los van adecuando conforme a las necesidades que políticamente puedan existir. Miren, en Honduras todos los presidentes han querido, con muy pequeñas excepciones, muy pocas excepciones, todos los presidentes han querido reelegirse o por lo menos lo han intentado. Sin embargo, repito, nosotros no satanizamos el tema de la reelección. Lo que nosotros cuestionamos son los procedimientos erróneos, los procedimientos equivocados para poder aprobar la reelección. Si en Honduras se hubiera llevado una consulta popular y en esa consulta popular mayoritariamente el pueblo hondureño hubiera votado porque en Honduras se aprobara la reelección y se cambiara el texto constitucional para permitirla, para viabilizarla, nosotros no estaríamos objetando absolutamente nada. Será el pueblo hondureño en el proceso eleccionario el que determinará si está de acuerdo con que el mandatario siga o si no quieren y lo quieren por el contrario castigar con el voto. Sin embargo, nosotros insistimos, si la Constitución actual tiene artículos de carácter irreformable, no puede venir un poder del Estado a reformarlo porque no tiene facultades para ello. No lo puede hacer la Sala de lo Constitucional, no lo puede hacer el Congreso Nacional, solamente lo puede hacer la voluntad popular expresada a través de una consulta popular o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esas son las únicas formas que hay para poder quitar eso. Pero yo tengo
una opinión muy particular, y es que yo no estoy inclusive ni de acuerdo con la existencia de artículos pétreos dentro de la Constitución. Porque un artículo pétreo es producto de la circunstancia política de una asamblea constituyente, y usted no puede atar, usted no puede condenar a una camisa de fuerza a toda una generación solo por el criterio que tuvo un constituyente, por ejemplo, del 82. Han pasado más de 35 años y ya las cosas han cambiado, han evolucionado, las situaciones políticas ya no son las mismas que existían cuando se hizo la Constitución del 82, y hay un montón de cosas dentro de la Constitución que deben de ser cambiadas, deben de ser modificadas. Entonces debe de haber más bien un procedimiento que sea genuino y expedito, y que tenga algún grado de dificultad para que no se ande trastocando continuamente la Constitución, pero debemos hacer las cosas dentro de la legalidad, dentro de lo que establece el Estado de Derecho, porque ya debemos de dejar esas viejas prácticas, esos vicios de andar reformando las leyes de manera ilegal, de manera con subterfugios, con trampa. Ese es el tipo de cosas que condena de la clase política precisamente el pueblo hondureño. Sí, vamos a ir a una pausa para continuar con la entrevista. Aquí tengo un par de mensajes. Buenos días, un gran saludo a los dos extraordinarios panelistas. Pues en este país los nacionalistas fingen demencia con el tema de la ilegalidad de la reelección de Juan Orlando. Juan Carlos Barrientos está en lo correcto. Bendiciones de parte de Guillermo Galea. Vamos a una pausa y continuamos con el abogado José Osvaldo Ramos Soto. Ya discutimos esto de la legalidad o no de la reelección. Al volver vamos a hablar de lo que pidió la alianza opositora de defender el voto y de apresar a alguien, agarrarlo y llevarlo ante las autoridades si creen que está cometiendo un delito electoral. Lo dijo el ingeniero Salvador Narrala. Eso ha generado bastante polémica. Muchos creen que eso es llamar al odio y a la confrontación, pero todavía ayer las autoridades de la alianza hablan de que eso va a ocurrir, que ellos van a defender el voto. Sobre este tema hablamos al volver con el abogado José Osvaldo Ramos Soto, candidato a diputado por el Partido Nacional, y el abogado Juan Carlos Barrientos, también candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras. Invité a una persona de la alianza, lamentablemente tuvo un problema de última hora y no pudo asistir porque me gusta tener siempre todas las partes en este programa. Volvemos. Bien, atención a los colegas periodistas, hoy hay una importante conferencia de prensa que vamos a detallarles en el atrio de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Hay una conferencia de prensa, Su Eminencia Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, cardenal y arzobispo metropolitano, Su Excelencia Monseñor Ángel Garachana, obispo de la diócesis de San Pedro Sula, y el empresario don Jorge Canahuati Larach, coordinador del comité organizador de la exposición. Tienen el agrado de invitarle a la conferencia de prensa hoy, 10:30 de la mañana, donde se brindará toda la información relevante sobre la exposición y conferencias magistrales de la réplica más importante del cristianismo, la Sábana Santa de Turín. ¿Quién es el hombre de la sábana? Tendremos esta respuesta en esta conferencia de prensa, repito, en el atrio de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa a partir de las 10:30 de la mañana hoy acá en Tegucigalpa. Volvemos. La alianza dice que van a defender el voto y que la Constitución lo permite detener a alguien y llevarlo ante las autoridades si creen que está haciendo un delito electoral. El ingeniero Narrala, candidato, dijo esto. Si usted observa que alguien está cometiendo un delito electoral, usted tiene derecho a tomarse la justicia por sus manos. El candidato presidencial de la alianza vuelve a ser el protagonista de desafortunadas declaraciones. A través de este video, él deja en claro que si un ciudadano ve que se está cometiendo un supuesto acto de corrupción en la mesa electoral, debe de hacer justicia por su propia mano. Expresiones que no han pasado por alto y que líderes del Partido Nacional las califican de temerarias e incitantes al odio. Es una equivocación muy grande que violenta el Estado de Derecho y la Constitución de la República.
otros las lamentan y piden al señor de la televisión que se ponga serio, que la estabilidad del país no es un juego. Es lamentable, es grave. Yo creo de que hay que primero pensar en la patria, pensar en los hondureños antes de que pensar en uno mismo. Y ahí siento que Salvador Narrala se equivocó. El presidenciable liberal Luis Zelaya dice que esto llama a la población a que vive en la anarquía y califica tales aseveraciones como inadecuadas. El país no está para odios, el país no está para seguir alimentando el irrespeto a la ley. Somos un país de leyes y hay que protegerlos, y esa es la lucha. Esa es la lucha que tenemos hoy, de rescatar al país de quienes lo quieren llevar a la anarquía. Este analista político va un poco más allá y asegura que con este tipo de provocaciones a la violencia puede correr la sangre de buenos hondureños, todo por la irresponsabilidad de esta clase de líderes políticos que aún siguen verdes en esta materia. Pueden haber muertos, pero además al sentirse derrotados el día de las elecciones y se sienten derrotados, puede eso caldear los ánimos y llevar a actos violentos, especialmente en el interior del país. Por su parte, coordinadores de la alianza salen al paso y aclaran el contexto de estas declaraciones. Hay una figura en el Código Civil y en el Código Penal que se llama el arresto ciudadano. Cualquier ciudadano, si es testigo de un crimen, puede arrestar al que está cometiendo el crimen o un grupo de ciudadanos. Y eso vamos a hacer el día de las elecciones. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, y también Narrala ha hecho este llamado porque hizo un llamado primero a los diputados, a la gente de la alianza, por los diputados del Pino, por los diputados del PAC. Eso generó algún malestar. Ahora ha hecho este último llamado, Salvador. Pueblo hondureño, les habla Salvador Narrala. En mi condición de candidato oficial a la presidencia de la República de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, los invito a que el próximo 26 de noviembre voten por los diputados en todos los departamentos del Partido Libre y también los diputados del Partido Pino. Necesitamos ganar el Congreso de la República para poder implementar los cambios que necesita el pueblo hondureño para mejorar su calidad de vida. Bien. ¿Tus comentarios, Agua? Sí, mire, fíjese que yo considero de que efectivamente es una incitación a la gente para que tome, mire, me llama mucho la atención cuando dice que le pido a la gente que tome la ley por sus propias manos. Esto es totalmente aberrante. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, vivimos dentro de un ordenamiento legal y nosotros estamos sujetos al cumplimiento de normas jurídicas. Ningún ciudadano se puede tomar la ley en sus propias manos porque eso sería una regresión a un estado salvaje, a un estado de barbarie, donde no existe el derecho y las personas hacen lo que tienen que hacer porque la ley está en sus manos. Entonces, yo creo que aquí ha habido una perversión del principio penal de que usted puede realizar un arresto de un delincuente que ha cometido un delito en estado de flagrancia con el solo hecho de entregarlo a la autoridad, dice inclusive la legislación penal. Cuando yo detengo a un delincuente es porque infragante ha cometido el delito y voy a detenerlo solo con el propósito de proceder inmediatamente a entregarlo a la autoridad. Eso es totalmente diferente a tomarse la ley en sus propias manos. Luego, a mí me llama la atención de que la alianza lleva a Salvador Narrala, porque no está la alianza, ahí prácticamente solamente es una unión de Pino con Libre, llevan a Salvador Narrala como candidato presidencial, pero Pino lleva sus propias planillas de diputados, Libre lleva sus propias planillas de diputados y planillas para alcaldes municipales, y lógicamente yo no entiendo cómo es ese pedimento de Salvador Narrala que les pide que voten por las planillas de Libre y que voten por las planillas del Pino, porque usted solamente puede votar por una planilla.
a menos de que cruce el voto y escoja unos candidatos de Libre y otros candidatos de Pino. Ahí solo que el Tribunal Supremo Electoral les conceda la gracia de a cada votante de Libre y de Pino darles 2 boletas electorales para que en una marquen en plancha por los diputados de Libre y en otra marquen en plancha por los diputados del Pino. De otra manera yo no me explico cómo es que la gente va a continuar con esa cruzada que promueve Salvador Narrala. Yo, Raúl, tengo una opinión bastante particular en cuanto al tema de Salvador Narrala. A mí me parece inconcebible que un hombre tan inteligente como él, una persona que es ingeniero industrial, que ha dado clases en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una persona que ha tenido una larga exposición en televisión y en concursos de belleza, etcétera, etcétera, de manera abrupta e irreflexiva emita una serie de comentarios. Yo a veces pienso que esto obedece a un libreto particular, así como en Estados Unidos Donald Trump decía cada barbaridad en el transcurso de la campaña y eso le generaba una tremenda exposición mediática de parte de todos los medios de comunicación. Yo siento que Narrala de repente sigue esa misma receta de que de manera deliberada dice cada vez una barbaridad y lo hace, yo siento, como aquellos artistas de cine, de que cuando nadie habla de ellos y nadie comenta de ellos, provocan escándalos y provocan situaciones para que se mantengan en el candelero público y a través de esto tener una exposición de tipo mediático. De otra manera, no me explico yo cómo es que cada vez que este señor abre la boca dice un disparate, una barbaridad. ¿Qué piensa usted, abogado? Yo pienso, y ha sido mi norte en mi conducta y en mis ejecutorias, privadas como públicas, la frase del célebre patricio mexicano, que entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero en esta situación se trata de un candidato a la presidencia de la República, del ingeniero industrial don Salvador Narrala. Él tiene que conocer por lo menos los principios elementales de la Constitución de la República. Como lo afirma con propiedad y con erudición el abogado don Juan Carlos Barrientos, el artículo 84 de la Constitución es claro. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino con orden escrita de autoridad competente expedida con las formalidades legales. Así dice el párrafo primero. Y hay una excepción porque este artículo tiene 3 párrafos. El párrafo segundo dice que puede ser aprehendido infraganti, pero subrayo, destaco, cargo, únicamente para entregarlo a la autoridad competente. Y el tercer párrafo consagra lo que en la doctrina americana se llama la ley Miranda. O sea que cuando se detiene a una persona hay que informarle de sus derechos y que todo lo que diga va a ser tomado en su contra por el juez o el tribunal, pero no es este el caso. Cuando él afirma que si se encuentra infraganti, infraganti quiere decir en el momento preciso en que está incurriendo en el hecho delictivo, en el delito mismo, en el hecho antijurídico, puede ser detenido por cualquier ciudadano, pero no para hacerse justicia, porque la justicia está a cargo única y exclusivamente de los órganos jurisdiccionales, los juzgados y tribunales, quienes son quienes por antonomasia tienen la facultad de juzgar y establecer las penas o determinar la inocencia mediante una sentencia del sometido a un proceso judicial. A mí me recuerda esto los primeros estadios del desarrollo humano, cuando no existía la función jurisdiccional del Estado. Es precisamente un Estado donde
las personas se tomaban la justicia por sí mismos. Se llamó el régimen de autodefensa. Ojo por ojo, diente por diente, la ley de talión. Pero en la sociedad civilizada, con el decurso de los años, esa facultad se le confiere únicamente a los órganos jurisdiccionales del Estado. A mí me recuerda eso a Joseph Pierre Proudhon, el enemigo de Dios, que fundó el anarquismo. Anarquismo viene del griego anarcos, que significa destrucción. Si el ingeniero don Salvador Nasralla pretende ser el próximo presidente de la República y tiene esos pensamientos, válgame Dios, hay que persignarnos y orarnos, porque si el primer mandatario del país no está preparado, no ha estudiado, no se ha asesorado de este principio fundamental, que Dios nos arregle confesados. Yo hago una recomendación al partido de la Alianza, que lo manden a preparar, que le enseñen sobre cosas del Estado. El Estado es la organización jurídica de una sociedad ubicada en un territorio que le corresponde y sujeta a un poder de mando originario. Hay tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios, independientes, sin relaciones de subordinación. El legislativo hace la ley, la reforma, la deroga, la interpreta. El ejecutivo realiza la administración pública, gobierna para realizar el bien público temporal a través de la salud, la educación, la defensa, el empleo, el desarrollo de la infraestructura, el respeto al desarrollo humano. Y el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia, de resolver los conflictos intersubjetivos que ocurren en la sociedad para determinar el orden público, la paz social y la armonía colectiva. Por favor, yo creo que don Salvador es una buena persona, pero hay que adiestrarlo, porque no podemos poner de presidente a una persona que no tenga la preparación para administrar el país. Yo hago un llamado a mi amigo don Manuel Zelaya Rosales, don José Manuel Zelaya Rosales, para que tenga cuidado, que hablen con Nasralla, que lo preparen, porque mire, usted comparando a los candidatos del Partido Liberal, un rector de la Universidad Unitec, o al presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. Mire, estos señores, y sobre todo Juan Orlando Hernández Alvarado, tiene preparación y tiene el conocimiento de las cuestiones del Estado. Y esto, repito, no es un partido de fútbol, no es un partido de básquetbol, no es un partido de tenis, no es un partido de béisbol, no es una situación de una competición de natación o de cualquier deporte. Es el manejo y la conducción del Estado hondureño en la búsqueda de la armonía, de la paz, el desarrollo y el bienestar de nuestra gente. Abogado Barrientos, ¿qué le aconseja al pueblo hondureño que viene a votar, a los que están participando en cargos de elección popular? Porque la verdad, en este país ya no aguantamos un caos más, ¿verdad? Como el del 2009. Ocupamos trabajo, ocupamos seguridad, que hay oportunidades para los jóvenes, que ese problema de la universidad se acabe, que el país sea un país que avance, que sea próspero, que no sea un país de conflictos. Ojalá que estas elecciones no vayan a ser conflictivas. No, yo creo que no. Yo siento que ya hemos alcanzado más madurez en el tema eleccionario. La recomendación puntual para el pueblo hondureño es que nosotros queremos vivir en paz, como dice Raúl, queremos vivir en armonía, queremos vivir con trabajo, con seguridad, y el pueblo hondureño no debe perder esa paz. Recordemos que en el Istmo Centroamericano prácticamente solo Honduras y Costa Rica han quedado al margen de conflictos bélicos internos, producto precisamente de la insatisfacción social desbordada. Nosotros tenemos que ejercer el sufragio como lo hemos hecho de manera continua desde 1982, hacerlo de manera tranquila, de manera serena,
y sobre todo escogiendo a aquellos candidatos que tengan propuestas reales y formales de cambiar y de mejorar a Honduras. Debemos ya dejar de votar por aquellas personas que significan el pasado latente, personas que vegetan únicamente en los centros de legislación del Estado, personas que no aportan nada, personas que van al Congreso Nacional y ni tan siquiera levantan la mano, que en su vida han abierto la boca para discutir o para presentar una iniciativa legal. Ese tipo de gente hay que castigarla con el voto, no hay que votar por ellos, porque son personas que se constituyen en un lastre para la sociedad. Hay que votar por aquellas personas beligerantes, inteligentes, que tengan conocimientos de los temas que se van a discutir en el seno del Congreso Nacional, y votar por aquellos candidatos que le ofrezcan al pueblo hondureño propuestas puntuales de cambio, no aquellos que insultan, aquellos que únicamente utilizan la diatriba, aquellos que únicamente pretenden potenciar sus candidaturas a costas de dañar y lacerar la personalidad del contrario. Por esa gente no hay que votar. Abogado, gracias por haber Gracias y gracias. esta mañana. Para mí ha sido un verdadero honor y haber estado con mi maestro, el abogado don José Osvaldo Ramos Soto, y lógicamente en este gustado programa. Cerramos el programa con las consideraciones del abogado José Osvaldo Ramos Soto. Yo quisiera, cuando apuntaba la ley Miranda que se encuentra en el párrafo 3º del artículo 84, que esto tenemos que aplicarlo más en Honduras, y eso lo sabe el abogado Juan Carlos Barrientos, que cuando se detiene a una persona, el policía tiene que advertirle que todo lo que diga le puede perjudicar y que mejor que esté con su abogado ahí para que escuche el profesional del derecho y desde el principio del autocabeza del proceso que todo esté en orden. Volviendo al tema que motiva fundamentalmente esta invitación para comparecer en este plató que José Raúl Valladares maneja con profesionalismo, maestría, con ecuanimidad y ponderación, yo hago un llamado vehemente, fraterno, a todos mis compatriotas, a los ciudadanos, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, para que nos comportemos, para que pensemos que la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral el día 26 de noviembre, para que los ciudadanos de Honduras vayan a votar por los partidos y los candidatos de su simpatía, es un ejercicio dialéctico de la política para forjar el próximo gobierno que tendrá la enorme responsabilidad de conducir el país los próximos 4 años. Yo, repito, soy nacionalista. Ahí está el licenciado Luis Zelaya, es mi amigo, yo lo conocí como rector de la universidad, creo que es un gran profesional, un gran rector de la universidad. Yo creo que el Partido Liberal lo seleccionó por sus merecimientos. Al ingeniero Salvador Nasralla, pues yo pienso que los señores del Partido Libertad y Refundación lo seleccionaron. Yo creo que si él hubiese ido a elecciones de su partido anticorrupción, hubiese tenido diputados que lo apoyaran. Pero yo no sé si por su inexperiencia, él simplemente se entregó a los brazos del Partido Libertad y Refundación sin ningún respaldo en el Congreso. Va a ser muy difícil, si él llegara a ganar las elecciones, que pueda tomar determinaciones, porque casi todos, por no decir todos, son miembros del Partido Anticorrupción. Y en cualquier momento él no tendrá el respaldo de su propio partido si de repente empieza a discrepar o adoptar determinaciones autónomas que pueden estar incompatibles con la misma esencia del partido que preside y que dirige don José Manuel Zelaya Rosales. Y en cuanto a mi partido, el Partido Nacional, don Juan Orlando Hernández Alvarado es un hombre que no debe demostrar qué va a hacer, ya lo está haciendo y lo está realizando con profesionalismo, con amor entrañable al pueblo hondureño. Es cierto que él llegó con los votos mayoritariamente de mi partido, el Partido Nacional, pero ya como presidente ha obrado como un ciudadano que está trabajando por todos los hondureños.
Yo he visto que se le han sumado a su campaña gente de todos los partidos, gente de los sectores obreros, campesinos, profesionales, del sector privado. Han visto en su tarea como gobernante en estos 4 años que el hombre ha empeñado su esfuerzo y su talento para sacar al país adelante. Por eso yo le pido a él también que nos hable a los nacionalistas como lo ha estado haciendo, para que manejemos las cosas con tino, con ponderación, con ecuanimidad y con respeto profundo al adversario. Muchas gracias, José Raúl, por su invitación y buenos días a su inmenso teleauditorio y especialmente a mi amigo y exdiscípulo en los claustros de la antañona Escuela de Jurisprudencia, el abogado don Juan Carlos Barrientos, militante del glorioso Partido Liberal de Honduras. Bien, estaba al cierre del programa, pero el director electoral de la Alianza, don Oscar Rivera, está en la línea. Quiero reiterar que invité a una persona de la Alianza, a última hora tuvo un problema de fuerza mayor que no pudo asistir. Don Oscar Rivera, lo escuchamos ya brevemente porque estaba cerrando el programa. Don Oscar, adelante. Buen día, Raúl, buen día a los panelistas. Yo quisiera comenzar mi participación dejando claro de que la alianza está construida en el marco de propuestas de país. Tuvimos una asamblea magna en donde presentamos al candidato y se constituyeron 17 propuestas fundamentales para la construcción de una Honduras distinta a la que Juan Orlando y el Partido Nacional tiene actualmente. Número 2, nosotros vamos a impulsar el día de las elecciones acciones que permitan mayor transparencia. Las acciones de delito electoral son muy comunes el día de las elecciones y nosotros hemos manifestado como alianza que estamos interesados en la transparencia de las elecciones. Estamos impulsando y preparando un proyecto antifraude que es público, no es una acción oculta. Han tergiversado una obra de teatro en donde aparecen algunas personas armadas. Son policías las personas que están armadas en la obra de teatro. Hay personas de la alianza con camisetas identificadas en la obra que lo que están haciendo es un arresto infraganti, como la ley lo dice y ustedes lo han manifestado hoy, inmediatamente se le entrega a la autoridad la persona que está cometiendo un delito. En ningún momento estamos tratando de violentar lo que la norma dice, por lo tanto, le pediría a la ciudadanía que se siga organizando, que se siga preparando, que la derrota del Partido Nacional está lista y servida para las elecciones de noviembre. Muchas gracias, Raúl. Bien, gracias a don Oscar Rivera, él es el director electoral de la Alianza Opositora. Así están las cosas. Pero usted es el que va a decidir el 26 de noviembre quiénes van a regir los destinos del país, quiénes de los 9 aspirantes a la presidencia, uno será el presidente y usted tiene la decisión con su voto. Que pasen buen día. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.